Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo una actualización a ese video que subí anteriormente de cómo actualizar a macOS Ventura y Sonoma en computadores no soportados, en estos MacBook, Mac Mini o Mac Studio, que ya no soportan las nuevas actualizaciones que vienen de Apple de macOS. Ahora les vengo con una actualización la cual anteriormente instalábamos lo que era el sistema operativo mediante un pendrive. Ahora les vengo a demostrar cómo hacerlo. Si no tienen un pendrive, lo pueden hacer directamente sin el pendrive. Simplemente vamos a crear una partición dentro de nuestro disco duro. Les voy a demostrar cómo es ahora. Creamos una partición, le damos el formato especificado para hacer el boot y instalamos directamente este sistema operativo desde nuestro disco duro sin necesidad de un pendrive. Vamos con el logo y regresamos. Ahora, para realizar lo que es la creación o partición, como su palabra lo indica, una partición, o sea, vamos a partir nuestro disco duro, vamos a hacer un pequeño espacio. Vamos a hacer un disco dentro del mismo disco duro, vamos a hacer un disco aparte que viene siendo 16 GB, que es lo que necesitamos para crear nuestro sistema operativo, o sea, para bootear lo que es nuestro sistema macOS Ventura. Vamos a lo que es la utilidad del disco. Estando aquí en la utilidad del disco, vamos a darle al volumen, en mi caso volumen sin título, pero algunos le pueden haber ya agregado un título, disco de sistema o lo que ustedes le hayan puesto. Siempre va a ser el disco de más almacenamiento. Puede ser que su computador tenga dos discos internos. En el caso del mío tiene solo un disco interno. Vamos a lo que es la particionar. Vamos a particionar y le vamos a poner en el signo más. Cuando le demos al signo más, le vamos a dar no en agregar volumen, no, le vamos a dar en agregar partición. Le damos en agregar partición y denominamos la cantidad de gigas que vamos a utilizar, que serían 16 gigas. Importante, deben saber que en este caso el formato que le vamos a dar a esta partición debe ser macOS Plus sin registro. Este es el formato que le vamos a dar a esta partición para que pueda bootear nuestro sistema Ventura. Si no le damos este formato, no va a funcionar lo que es el booteo de nuestro sistema Ventura. Ténganlo muy bien presente. Le vamos a agregar un título. En este caso le voy a poner Ventura. Y vamos a hacer la partición. Dividir este dispositivo Apple SDD en una partición. Le damos continuar. Y él se va a particionar. Esto puede demorar unos minutos. Vamos a apresurarlo un poco. Y aquí terminó. Está lista nuestra partición y esta sería nuestra partición. Ya, ahora luego de crear la partición y añadirle el formato, vamos a agregar un comando con el cual esta partición se va a convertir en USB booteable. Para eso vamos a dirigirnos a una página web, la de soporte de Apple, que yo la voy a dejar en la descripción. Va a ser a esta y nos vamos a dirigir hacia donde están los comandos y vamos a escoger el de Ventura, que va a ser el que voy a poner en mi caso. Le damos copiar, salimos y nos dirigimos hacia el terminal. Aquí en la barra de búsqueda ponemos terminal, nos va a salir esta pestaña y le vamos a poner pegar. Pegamos el código y aquí vamos a borrar y vamos a poner Ventura, que fue el nombre que le pusimos a la partición.
Ponemos yes y va a empezar. Aquí tuvimos que poner la contraseña de nuestro computador y ahí él va a empezar a procesar. Y aquí está creando lo que es el disco booteable. Va a demorar unos minutos. Ya terminó. Cerramos y nos dirigimos hacia la utilidad del disco. Ya estando aquí en la utilidad del disco ya debe estar lo que es el disco booteable. Entonces ya podemos ir a lo que es la instalación. En esta ventana lo que le vamos a dar es en Cooling Installer. Él va a buscar el disco que acabamos de crear la partición y vamos a seleccionar comienza el proceso y nos va a mandar a reiniciar. Damos el computador y comenzamos el proceso de instalación. Para instalar Ventura les aconsejo que vayan al otro video que les voy a dejar por aquí encima. Va a aparecer el enlace. Ese video es el que le va a hacer la demostración de cómo instalar lo que es Ventura y Sonoma. En este video no lo voy a resumir, ya que tengo otro video con esa explicación y no es necesario hacer redundar sobre lo mismo. Vayan a ese video y vean cómo instalar. Cuando yo les diga en ese video que deben instalar el sistema operativo en el pendrive, en vez de elegir el pendrive, van a elegir esta partición que acaban de crear en este video. Espero este les haya servido. Dejen una manito arriba si les gustó. Nos vemos en un próximo video. Chao.